El primero está relacionado con un clamor, una petición que quiero hacer a la Iglesia Católica, porque por eso es que la Iglesia ha perdido, a mi modo de ver, valores, ha perdido mucha prestancia. Usted sabe lo que es que un cura párroco pida clemencia a Estados Unidos por el señor Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión. Para mí eso es una vergüenza, que la Iglesia Católica o que ese cura párroco haga eso, porque eso demuestra que está pensando y cómo está pensando la Iglesia Católica. Y para que no se vea que es un pensamiento propio de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene su órgano de hablar en conjunto, que es el episcopado, pero también tiene la potestad de sancionar, aunque sea de manera verbal, cuando algunos de ellos se apartan de lo que es, digamos, el espíritu de la propia Iglesia Católica. Pedir clemencia a Estados Unidos y sobre todo pedir clemencia después que ha sido condenado a 16 años de prisión es una vergüenza que demuestra qué está pasando en la Iglesia Católica, con posiciones tan disímiles respecto a hechos de delincuencia como este de narcotráfico, responsable de la vida de miles de jóvenes y de una gran parte de la descomposición social que hoy arropa al país. Si lo hacen ciertas personas pobres, digamos, de esa comunidad, pidiendo clemencia por Gutiérrez, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es el estilo propio de los narcotraficantes de grandes poderes, ganarse a sus comunidades en las que viven, ayudar a las iglesias, ayudar a los pobres, darle comida a todo el mundo, porque es una forma de protección de ellos mismos. Nadie se atreve en una comunidad en donde ha vivido un gran narcotraficante a atentar contra ese narcotraficante, porque es el que los mantiene, es el padre de la patria y eso le garantiza a cambio una cierta seguridad. Pero que sea la Iglesia Católica, que sea un cura de la Iglesia Católica, un cura, y hago énfasis en un cura porque un cura tiene conocimiento, tiene pupitre, tiene educación. Los curas generalmente son filósofos. Además de filósofos, son teólogos. Y además de teólogos, tienen vastos conocimientos. Se les entrena en todos los ámbitos, incluso en el ámbito político. Es un hombre que ha hecho un daño moral, físico y moral a la sociedad a lo largo. Y que este cura salga defendiendo a un narcotraficante, porque según él es un hombre generoso con las contribuciones, que eso es lo que me llama la atención. El argumento de ese cura es que el señor Domínguez es generoso con las contribuciones, es decir, ayuda mucho a las personas. Es un hombre decente y educado, decía él, pero resulta que no se le juzgó por generoso, ni por sus contribuciones, ni porque era decente o indecente, sino porque era un narcotraficante de capa y espada durante más de 20 años. Y durante más de 20 años usted puede estar seguro que miles de jóvenes dominicanos cayeron en la trampa, aunque a muchos se les dé todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Era un narcotraficante y está siendo procesado. Entonces no le luce a la Iglesia Católica, no le luce a ese cura, no le luce a ese cura salir con esas posiciones, pedir al juez, sobre todo después de estar condenado, porque si hubiese asumido esa posición antes de condenarlo, pero ya está condenado. ¿O acaso él cree que esa influencia que puede tener un cura párrafo de la Iglesia Católica nuestra para proteger delincuentes en muchas zonas del país y para asustar a muchos jueces y fiscales en todo el país, creen que ese mismo poder lo van a tener pidiendo clemencia a Estados Unidos? ¿Por qué no pide clemencia para los cientos de personas que están presos de forma irregular? Nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado a ese cura pedir clemencia para los presos preventivos, que tienen como preso preventivo más de lo que le toca como condena cuando sean debidamente juzgados. ¿Por qué no piden con esas personas que están allí, esas madres que son golpeadas, maltratadas?
Cuando pide ese tipo de cosas, entonces uno dice, bueno, pero el hombre también ha pedido muchas cosas positivas. Pero no, él está pidiendo por el narcotraficante que a lo mejor vaqueaba su iglesia, que a lo mejor le daba grandes y generosas contribuciones. Y la Iglesia Católica tiene que marcar una diferencia, debe saber si este hombre puede seguir hablando a nombre de la iglesia o si él puede, como una golondrina sola, hacer un verano. Yo creo que no tienen por qué tener clemencia con Gutiérrez por sus contribuciones. Para mí es una posición de alguien de la iglesia que hace que uno siga viendo a muchos de ellos como charlatanes, irresponsables, asumiendo causas particulares, que cuando usted suma y resta se da cuenta que afectan a la propia iglesia católica, afectan los cimientos de la iglesia católica. Porque ¿qué podremos pensar de un cura que está pidiendo clemencia para un narcotraficante con otras cosas que pueden pasar en la comunidad que se supone él tiene que cuidar y proteger? Quería decir eso porque me parece totalmente inaceptable que con sotana, que desde el púlpito él pueda pedir eso. Si lo pide en cuero desde su casa y lejos de la iglesia, yo digo, bueno, pero habló el hombre. Como cada hombre tiene un yo interno, bueno, a él le salió el suyo.